No sé muy bien cómo poner esta historia en palabras, así que simplemente voy a empezar a escribir y ver a dónde me lleva. Primero que nada, quiero decir que soy cristiano, y creo que, cuando una persona muere, va al cielo o al infierno, dependiendo de si está salvada o no. La razón por la que digo esto es porque esta historia va a tratar un tema que contradice lo que yo creo, pero es algo para lo que no tengo explicación, por más que he buscado una. Crecí cazando y explorando las montañas del este de Tennessee, con mi padre y mis dos hermanos menores. Algunos de mis recuerdos más tempranos son de mi padre, y yo caminando por el bosque antes del amanecer hacia uno de nuestros puntos de caza, atravesando el terreno empinado y salvaje de las montañas North Cumberland. Para nosotros, la caza no era matar al venado más grande ni tener el equipo más llamativo. Era pasar tiempo de calidad juntos en el mismo país donde nuestros antepasados habían cazado muchos años atrás. Una de las reglas de mi papá era que siempre cazáramos a unos pocos cientos de metros uno del otro hasta que yo tuviera alrededor de 12 años. Aquellas montañas son muy rudas y cualquier cosa podía pasar. Además, no había ni una pizca de señal de teléfono en unos 30 kilómetros a la redonda. Si algo llegaba a pasar, estaba solo. Mi papá siempre nos enseñó cómo movernos por el bosque, así que, para cuando cumplí 12 años, ya era un buen conocedor del monte. Con el tiempo, mi hermano del medio y yo comenzamos a separarnos de mi papá para cazar por nuestra cuenta. Una tarde en particular, mi hermano y yo decidimos que queríamos salir a cazar al día siguiente. Elegimos ir a un lugar que conocíamos muy bien, porque esa misma tarde teníamos que ir a la casa de un amigo para una fogata. La mañana de la caza nos despertamos alrededor de las 5, cargando el camión con nuestros rifles, municiones y el poco equipo de caza que llevábamos. Era diciembre y hacía un frío gélido esa mañana. Llegamos a la cima de la montaña en el camión alrededor de las 6:30, donde improvisamos un plan rápido antes de entrar al bosque. Decidimos que mi hermano entraría al bosque por el lado suroeste del camino y caminaría aproximadamente 2,5 kilómetros a lo largo de la cresta, para luego bajar por el lado sur de la montaña y caminar unos 100 metros hasta su lugar. Yo entraría al bosque por el lado noreste del camino y recorrería alrededor de 1,5 kilómetros por la cresta, luego bajaría por el lado norte hacia un barranco profundo y continuaría en la misma dirección por otro 1,5 kilómetros más o menos hasta llegar a un grupo de pinos pequeños, donde me sentaría a vigilar un arroyo que serpenteaba por el barranco hasta perderse de vista. Durante el trayecto a mi lugar de caza, noté lo silencioso que estaba el bosque a esa hora de la mañana. En mi opinión, no hay nada más pacífico que estar solo en las montañas mientras todo está tan quieto y la naturaleza sigue dormida. Los únicos sonidos que podía oír eran mis propias pisadas, y de vez en cuando, una respiración profunda mientras atravesaba el terreno empinado y accidentado. Llegué al grupo de pinos pequeños antes del amanecer y barrí las hojas para dejar el suelo al descubierto, donde planeaba sentarme, para no espantar a ningún animal si tenía que moverme. Apoyé mi rifle contra un árbol a mi izquierda y me acomodé, observando el sol salir sobre la cresta de la montaña. Escuché cómo el bosque comenzaba a cobrar vida lentamente. Era un espectáculo hermoso. Después de 1 hora aproximadamente de observar a los pájaros y a las ardillas jugando en los cálidos rayos de sol que se filtraban entre los árboles, noté a un zorro rojo trotando por la cresta en línea recta hacia mí. Pensé que, al verme, el zorro se daría la vuelta y saldría corriendo, pero para mi sorpresa, caminó hasta quedarse a unos 2 metros de mí y se detuvo. Comenzó a levantarse sobre sus patas traseras y luego volvía a caer en 4 patas. Lo hacía una y otra vez, pero de forma lenta y metódica. Me quedé desconcertado. Los zorros suelen evitar a los humanos a toda costa. Después de 1 minuto de este extraño encuentro, se dio la vuelta y trotó por el arroyo frente a mí hasta desaparecer. Estaba impactado por lo que acababa de presenciar, pero no sentí ni un poco de miedo. Pensé que quizá nunca había visto a un humano, y sentía curiosidad por saber qué clase de criatura era yo.
Pasaron unas horas, y no había visto nada más aparte del zorro. Quizá algunos pájaros y ardillas, pero nada más. Así que decidí cerrar los ojos unos minutos para descansar. Caí en un sueño ligero de unos 15 minutos antes de despertarme por un sonido extraño, o mejor dicho, por la falta de sonido. El silencio repentino del bosque me había despertado. No se escuchaba absolutamente nada. No se oía ni el canto de un pájaro, ni el susurro del viento. Mientras miraba a mi alrededor, preguntándome qué podía haber causado aquel silencio repentino, no pude evitar sentir un escalofrío. Sentía como si me estuvieran observando desde todos los ángulos, como si algo invisible me rodeara. De repente, al volver la vista hacia el arroyo en el que había estado mirando hacía menos de un minuto, vi algo que pensé que tenía que ser un truco de mis ojos. Allí, en la orilla del arroyo, a unos 35 o 40 metros de mí, estaba de pie una mujer. Llevaba un vestido largo, casi translúcido, de color blanco. Tenía el cabello largo y gris, y lo poco que podía ver de sus manos y pies era de un tono grisáceo, blanquecino. Estaba descalza, medio agachada, con su mano izquierda en el agua del arroyo. Yo estaba congelado, sin mover un solo músculo. No estoy seguro ni siquiera de haber respirado en ese momento. Permanecí allí, en aquel grupo de pinos, tan callado como un ratón. La observé durante lo que me pareció una hora entera, aunque tal vez solo fueron 5 minutos. De pronto, se incorporó, giró a su izquierda y me miró directamente. Tenía los ojos negros como el carbón y un rostro largo y delgado, con las mejillas hundidas. Su cara no mostraba ninguna expresión. Después de mirarme durante unos 2 minutos, se volvió y caminó arroyo abajo hasta girar a la derecha y desaparecer detrás de una línea de cresta. Me quedé inmóvil, con miedo de moverme, durante otra hora. Finalmente reuní el valor para ponerme de pie e ir a investigar. Probablemente es una mujer que está acampando por la zona, me dije. No tengo nada de qué asustarme. Avancé lentamente hacia el arroyo, con cuidado de no hacer ruido por si todavía seguía allí. Llegué al lugar donde había estado y empecé a buscar huellas en la orilla. Era un talud blando y fangoso donde ella había estado de pie, así que debería haber dejado alguna marca. Pero para mi sorpresa, no había ni rastro. Ni una sola huella ni marca de dedos en el barro. Seguí el mismo camino que ella había tomado al marcharse, y, una vez más, no encontré ninguna evidencia de su existencia. Decidí que lo mejor sería regresar al camión, porque no tenía ni la menor idea de lo que acababa de ver. En el camino de vuelta me repetía que todo había sido un truco de la mente, que los seres sobrenaturales no existen. Pero, por más que lo intentaba, no podía quitarme de encima aquella sensación de inquietud. Llegué al camión y me quedé un rato sentado esperando a que mi hermano regresara. Cuando volvió y comenzó a guardar su rifle en el camión, yo no dije casi nada. No sabía cómo contarlo ni siquiera si debía decir algo. Tuvimos una breve conversación sobre la cacería del día, y cuando me preguntó, ¿viste algo? Yo respondí, no, nada. Ese fue prácticamente el resumen de toda nuestra charla mientras íbamos a casa de nuestro amigo. No conté ni una palabra de lo sucedido durante algunos años. Eventualmente, sí conté la historia a algunos familiares, incluido mi hermano. Ahora se ha convertido en una tradición contarla alrededor de la fogata en nuestro campamento familiar anual. Hasta el día de hoy sigo sin estar seguro de qué fue exactamente lo que vi. Pero de algo sí estoy seguro. No era algo natural. He aceptado que el mundo no es blanco y negro y que hay cosas que simplemente no podemos explicar. Creo que algunas cosas es mejor dejarlas tranquilas porque, siendo sinceros, no todos necesitamos saber la verdad. Un breve paréntesis antes de empezar. Estoy tan feliz con mi historia anterior, la del ovni sobre el lago con el padre y el hijo, que decidí compartir mi segundo evento.
algo que hasta hoy sigue siendo brutal para mi mente. Así que permíteme explicarlo. Esta es mi experiencia más aterradora, y fue mi tercer encuentro extraño. Ocurrió en el mismo lugar y a la misma edad que mi historia anterior, pero es algo más breve. Ahora sí, vamos al grano. Cuando tenía 8 años, mi tía vino para mi cumpleaños y me trajo un perrito de peluche pequeño. Esto no era nada fuera de lo común. Ella siempre solía traer algo parecido. Un juguete, un peluche, algo al azar, inútil. Y ese perrito entraba perfectamente en esa categoría. A los 8 años, realmente no quería ese juguete, pero lo acepté como lo haría cualquier niño normal, exagerando mi entusiasmo y agradeciendo a mi tía por el regalo. En ese momento lo puse en mi escritorio, que estaba frente a mi cama. Así, el peluche quedaba mirándome mientras yo dormía, simplemente sentado ahí como me gustaba que estuviera. Permíteme describirlo. Por fuera era bastante básico, un perrito de peluche. Por dentro solo tenía relleno, nada de alambres ni nada similar. Además, tenía pelo alrededor de los ojos, pero no entrando ni saliendo en ninguna dirección rara. Estaba recortado de manera que los ojos quedaran totalmente visibles. Con el tiempo, ese perro estuvo sentado, viéndome crecer durante años, hasta que cumplí 12 y decidí: «Hey, vamos a reorganizar este lugar». En realidad, el único cambio importante que hice fue poner mi cama al lado del escritorio donde estaba el peluche. Así pasé durmiendo aproximadamente un mes. Pero una noche, algo cambió. Fue como si se encendiera un interruptor. El perro que había ignorado en mi escritorio por primera vez en 4 años captó mi atención. Recuerdo que entré en mi habitación y, a medio camino, me detuve. Me invadió una sensación de pavor mientras me quedaba ahí parado. Me giré y miré el peluche. Estaba como siempre, en la misma posición y dirección de costumbre, pero algo era diferente. Me incliné muy cerca para observarlo, sin tocarlo, examinándolo con detalle. No vi nada distinto y estaba por irme, pero al echarme hacia atrás lo noté. Sus ojos estaban casi completamente tapados por pelo. El mismo pelo que, de alguna forma, era más largo que el resto. Pero cuando lo recibí, como mencioné antes, ese pelo era más corto que el resto. Me aparté, asustado por ese extraño crecimiento de pelo en un juguete infantil, y salí de la habitación. Ese recuerdo se quedó rondando mi mente, sobre todo en las noches, hasta que ocurrió el evento principal. Unos días después, me fui a la cama y me dormí después de unos 30 minutos de estar acostado. En ese tiempo yo era medio insomne, así que esto era todo un logro. Pero alrededor de las 2 de la mañana desperté. No fue un sobresalto ni nada así. Simplemente me desperté temprano. Me giré en la cama para ver la hora en mi teléfono. Eran las 2 de la mañana. Vi al perro de peluche en mi estante, pero esta vez era distinto de todas las otras veces que lo había visto. Su cuerpo estaba orientado hacia la pared donde antes estaba mi cama, pero su cabeza estaba girada unos buenos 90 grados, hacia abajo, para mirar justo a mi cabeza, donde yo dormía ahora. Sus ojos desgreñados y cubiertos le daban un aspecto extraño que nunca debería tener un juguete infantil. Una sensación abrumadora de miedo me invadió. Me quedé congelado al instante, sin atreverme a moverme lejos de esa cosa extraña. ¿Juguete? ¿Seguía siendo un juguete? Ya no sabía cómo llamarlo. Durante unas 3 semanas después de eso, tuve tanto miedo que ni siquiera lo toqué. Ahí se quedó, mirando mi cama con su crecimiento antinatural de pelo y su cabeza torcida, hasta que me cansé. Entré a mi habitación y me quedé parado frente a él 2 minutos completos, antes de agarrarlo del cuello y girarlo para que dejara de mirarme. Pero volvió a su posición original, como si nada hubiera pasado. Este recuerdo me perseguirá por siempre. No sé qué estaba pasando. Si ese juguete estaba embrujado o poseído, si había algo unido a él que no quería que yo lo tuviera, o si simplemente el peluche quería atención. No lo sé,
Aún conservo ese perrito de peluche. Y su pelo todavía parece crecer cada vez que lo miro. Por eso pongo esta historia bajo criaturas misteriosas, porque si estuviera poseído se sentiría diferente, ¿no? He visto cosas del tipo posesión. No, creo que esta categoría le queda mejor. Tengo varias experiencias inexplicables que me gustaría compartir. Un poco de contexto. Mis padres se divorciaron cuando yo era pequeño y, por cosas de la vida, terminaron viviendo uno al lado del otro. Pero no al lado, en el sentido normal, sino que las casas compartían el mismo techo, la misma veranda, la misma entrada para autos, aunque técnicamente eran dos casas separadas. Voy a empezar con las experiencias más antiguas y terminar con las más recientes. Cuando tenía alrededor de 10 u 11 años, mi rutina después de la escuela era que el autobús me dejaba en casa alrededor de las 3:30 y yo me quedaba solo hasta las 4:30, cuando mi mamá regresaba del trabajo. Normalmente aprovechaba ese rato para atiborrarme de toda la comida chatarra que encontraba en los gabinetes y ver televisión. Una tarde, mientras devoraba unas papas fritas, creo que eran como las 4, escuché que se abría la puerta trasera con malla para mosquitos y luego escuché la voz de mi mamá, aunque ella no llegaría por otra media hora. «Ah, abre la puerta». Me incorporé de golpe en la cama, ganándome la mirada asustada de mi gato, que justo se había acomodado. «Mamá», le contesté, preparándome para ir a abrirle. No hubo respuesta. Me quedé quieto, confundido porque no me respondió. Me levanté y caminé hasta la ventana para ver si estaba allí. Nada. Me quedé parado un momento, desconcertado, antes de sentarme de nuevo en la cama y seguir con lo que estaba haciendo. Pero unos minutos después, escuché su voz otra vez. Esta vez sonaba lejana, como si hablara bajo el agua. «Hey». Me quedé congelado, otra vez confundido por lo extraño que sonaba. Intenté reproducirlo en mi cabeza, pero había pasado tan rápido que era difícil recordarlo. Me acerqué otra vez a la ventana y miré hacia afuera, pero seguía sin haber nada. Tomé mis papas, agarré al gato y decidí mudarme a la sala, que estaba más lejos de la puerta trasera. Ese día no pasó nada más digno de mencionar. La siguiente historia es en la casa de mi papá, más tarde ese mismo año. Para dar más contexto, yo solo estaba con él los miércoles y cada 2 fines de semana. Y como mi papá trabajaba a 1 hora de distancia, tardaba en llegar, así que yo me quedaba solo hasta las 6 después de la escuela. Un miércoles, apenas bajé del autobús noté que el aire se sentía pesado, algo que normalmente no pasaba. Subí las escaleras hacia la casa un poco más rápido de lo necesario. Soy fácil de asustar. Cerré la puerta principal tras entrar y caminé por el pasillo, dejando mi mochila junto a la puerta. Me senté en el piso de mi habitación, disfrutando un momento de estar en casa antes de encender mi iPad para ver algo mientras dibujaba. Alrededor de las 4:30, lo recuerdo porque miré la hora después del encuentro, escuché pasos acercándose a la ventana de mi habitación. Eran pesados y bípedos, crujían contra la grava. Los pasos se detuvieron justo frente a mi ventana. Al principio no me alarmé, solo me desconcerté. Pensé que quizá mi papá había llegado temprano del trabajo y estaba tratando de asustarme. «Hey», escuché que me llamaba. No sonaba raro ni nada, solo su acento familiar y su tono juguetón. «¿Papá?», le contesté. Pausé mi programa y me levanté, preparándome para abrir las cortinas y mirar hacia afuera. No hubo respuesta. Justo cuando estaba por apartar las cortinas, la ventana empezó a sacudirse violentamente. Retrocedí, sorprendido. ¿Cómo estaba él sacudiendo la ventana así? La casa es vieja, y las ventanas están selladas firmemente en las paredes, pero de alguna manera las hacía temblar con fuerza. Y, así de repente, el temblor se detuvo. Cuando por fin miré hacia afuera, no había nadie.
Observé por un momento alrededor de la ventana, todavía confundido y ahora un poco asustado, pero simplemente me encogí de hombros y volví a ver mi programa hasta que mi papá llegó. Avanzamos 1 o 2 años, cuando yo tenía 12. Entre los 12 y 13, hubo mucha tensión en la casa de mi papá, porque él hizo cambios en mi habitación sin pedirme permiso. No entraré en detalles porque no es tan relevante, pero por eso me rebelé y me negué a dormir en mi nueva habitación, que siempre me dio mala espina. En lugar de eso dormía en el estudio, en la cama de repuesto. Para que entiendan, había que pasar por una puerta entre la cocina y mi antigua habitación para entrar a una zona más al aire libre, donde estaban el baño y la lavandería. Al fondo de ese espacio estaba la puerta del estudio. Volviendo a la historia, llevaba rato acostado sin poder dormir por culpa de 2 zarigüeyas en el techo, o dentro de él, que peleaban entre sí, o la pasaban muy bien, ya me entienden. Estaba allí mirando el techo, esperando que me pesaran los párpados, cuando mis oídos se fijaron en un sonido. Un chasquido de articulaciones. Me quedé congelado, alerta, al escuchar pasos lentos y arrastrados acercándose lentamente a las ventanas del estudio. Me sentí de repente muy aliviado de que las cortinas estuvieran cerradas mientras mis ojos seguían clavados en el sonido, ya sin oír a las zarigüeyas. Podía ver una silueta humanoide a través de las cortinas. Lo peor era que podía escucharlo respirar. Respiraciones lentas y ásperas, como las de alguien con neumonía que además fumó por 50 años, respirando por la boca. Yo seguía con los ojos abiertos de par en par, fijo en la figura. Estaba tan asustado que ni me di cuenta de que las zarigüeyas se habían quedado en silencio. El sonido volvió. Chasquidos de articulaciones cuando la figura levantó la mano y la apoyó en la ventana. Quería esconderme bajo las cobijas con todas mis fuerzas. Quería gritar y llorar, pero tampoco quería que esa cosa supiera que yo sabía que estaba ahí. Escuché más chasquidos cuando empezó a golpear el cristal. Y entonces creí oír que hablaba. «Ayuda. Necesito ayuda». Era una voz áspera, inhumana, que me erizó la piel y me puso los pelos de punta. Gimió otra vez, esta vez más suave. El sonido de las articulaciones volvió. La respiración pesada seguía audible cuando la figura retiró la mano del vidrio y escuché sus pasos arrastrados alejándose cada vez más. Pronto desapareció por completo y las zarigüeyas reanudaron su negocio. Honestamente no sé cómo logré dormirme esa noche, pero lo hice. A la mañana siguiente, durante el desayuno, traté de contarle a mi papá lo que había pasado, pero él solo me sonrió y me hizo una broma, claramente sin creer mi experiencia y tomándola como si fuera un simple sueño. Yo esperaba no volver a pasar por algo así, pero, por desgracia, eso no fue el final. Esta experiencia es más reciente, solo de hace unos meses al momento de escribir esto. Fue alrededor de 1 año después de la última vez, en una cálida noche de verano, como a las 7 de la noche. Mi mamá había dejado salir a su gata Savannah unas horas antes, y desde entonces ella se había estado escondiendo debajo de la casa, negándose obstinadamente a salir. Mi amiga S y yo intentábamos atraerla con premios, pero sin éxito. «Savannah», llamó S, alumbrando con la luz de su celular entre las tablas de madera para intentar atrapar el brillo de los ojos de mi gata. «Savannah, premio», dije yo, tratando de sonar convincente. Podía ver la silueta blanca de mi gata agazapada al fondo del espacio. Maulló desafiante. Savannah es una gata siamés, y son una raza muy territorial. Al final logramos sacarla de debajo de la casa, y, mientras ese la subía a la casa, le hablaba en tono de bebé, regañándola en broma. Yo no la seguí. Pero viéndolo en retrospectiva, ojalá con cada fibra de mi cuerpo haberlo hecho. Me quedé agachado en el jardín, alumbrando con la luz del celular el espacio debajo de mi casa entre las tablas de madera, curioso por ver qué más había allí. La luz se topó con 2 ojos. Eran pequeños, reflejaban de color rojo.
Me quedé helado, sorprendido, pero aún no asustado. Al principio asumí que era una zarigüeya, pero luego pensé, las zarigüeyas no suelen meterse debajo de las casas, casi siempre están en el techo. Además, estos ojos eran demasiado pequeños incluso para eso, y estaban demasiado altos sobre el suelo. Entonces se escuchó un ruido profundo, como un trueno, que venía de debajo de mi casa. En ese momento me puse de pie y salí corriendo hacia adentro, tratando de cerrar la puerta con toda la calma que pude fingir. El resto de la noche transcurrió sin incidentes. Estoy agradecido por eso, y no he vuelto a ver esa cosa desde entonces. Pero lo que realmente me puso los pelos de punta fue que hace unas semanas mi papá me llamó para contarme que, mientras pasaba por la puerta de mi antigua habitación, la misma donde yo había escuchado su voz, escuchó una voz de mujer decir, «Hola», en un tono tranquilo, casual. Él me dijo, con una especie de emoción infantil, que le respondió el saludo y siguió con lo que estaba haciendo. Su experiencia me hizo pensar en la mía, pero no se la compartí. Y eso es todo. Si tienes alguna idea de lo que podría estar pasando, házmelo saber. Vivo en Australia, por si eso ayuda. Cuídense. Voy a empezar diciéndote que siempre he creído en lo sobrenatural. Y, durante mi infancia, he visto cosas inexplicables que a veces podrían considerarse apariciones. Pero lo que me pasó en el verano de 2014 es, sin duda, la definición misma de actividad sobrenatural. En ese entonces estaba en mi segundo año de secundaria, disfrutando los últimos días de nuestras vacaciones de verano, que en Suecia duran 10 semanas. Estaba en ese estado en que uno incluso empieza a extrañar la escuela, a los amigos y todo eso. Había estado durmiendo extrañamente mal para ser un adolescente, sobre todo en vacaciones. Pero no se trataba solo de dormir poco. Lo peculiar era el patrón. Me acostaba entre las 11 y las 12 de la noche, y me despertaba 3 veces cada noche. La primera a las 3:15, la segunda a las 6:25, y por último, a las 9:55, 5 minutos antes de que sonara mi alarma. Esto me ocurrió durante unas 2 o 3 semanas, y por supuesto me molestaba. Probé de todo lo que estaba a mi alcance para averiguar qué estaba causando ese patrón tan raro. Intenté poner la alarma justo antes de que me despertara, pero siempre terminaba despertando a las mismas horas. 3:15, 6:25, y 9:55. Probé acostarme más tarde y más temprano. Incluso traté de quedarme despierto toda la noche, pero nada funcionaba. Lo más raro no era que, por alguna razón inexplicable, me despertara a esas horas. Number. Era la sensación justo después de abrir los ojos. Una sensación de completa indefensión, como si fuera un ciervo herido rodeado de una manada de lobos que se acercaban cada vez más con cada respiración. Esa sensación de estar completamente indefenso se mezclaba con otra de vergüenza, como si estuviera desnudo frente a millones de personas y ellos pudieran ver absolutamente todo. Secretos, defectos y todos mis momentos, pensamientos y sentimientos incómodos o vergonzosos. Esa sensación era la más extraña. Todo se mezclaba en un nudo en mi estómago, pero solo durante unos microsegundos, antes de que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad. Después, desaparecía como si nunca hubiera estado allí. Habría ignorado esas sensaciones si no fuera porque sucedían cada vez que me despertaba. Traté de hablar con mi padre al respecto, pero él, que siempre ha sido crítico con todo, asumió que era por dormir a deshoras o algo por el estilo. Y en realidad yo me convencí de eso también, porque cuando uno está en una situación en que pasan cosas raras, incluso inexplicables, la mente busca desesperadamente una explicación. ¿Por qué vivir en un mundo lleno de peligro y miedo cuando puedes vivir en uno donde todo está bien? Curiosamente, después de esa pequeña charla con mi padre, se detuvo.
Dejé de despertarme en medio de la noche y tampoco volví a sentir esa mezcla de sensaciones. Y sí, me quedé con la explicación que él me dio, que simplemente estaba durmiendo mal o a deshoras. Eso siguió así durante unos días, hasta que pasó. Recuerdo ese día perfectamente, como si fuera un clavo martillado en mi mente. Era un día normal. El día anterior, mi hermano gemelo, unos amigos y yo íbamos a la ciudad por unos días, a un campamento ortodoxo donde habría muchos conferencistas hablando de todo tipo de temas. Con el buen clima, decidimos ir y recibir nuevos conocimientos. Nos iríamos temprano al día siguiente, y yo, que nunca he podido dormir en un coche, pensé que una buena noche de descanso me ayudaría, así que me acosté a las 9 de la noche. Recuerdo haberme dormido bastante rápido y pensé para mí, qué bien va a estar todo esto. Pero eso fue antes de despertarme. Tenía el sudor escurriéndome por la espalda. Mi cabeza latía como si mi cerebro estuviera intentando salir de mi cráneo. Y ahí estaba de nuevo esa maldita sensación. Indefensión y vergüenza, pero ahora también la sensación de que me observaban. Como si las mismas paredes me estuvieran mirando. Pensé, he estado durmiendo bien estos días, y justo hoy decide pasar esto. Abrí los ojos y automáticamente mi vista se dirigió a la puerta. Había alguien de pie frente a ella, de espaldas a mí. Una extraña luz azulada iluminaba la habitación, y la persona era extremadamente delgada. No llevaba camiseta ni zapatos, solo un pantalón gris de sudadera muy gastado. Su espalda estaba encorvada y podía ver la columna y las vértebras casi asomándose por la piel. Esa persona simplemente estaba allí, de pie, mirando la puerta. Medio dormido, levanté la cabeza de la almohada y le dije, «Oye, sal de aquí». Entonces se giró hacia mí. Vi que era un hombre, un anciano. Su rostro estaba pálido, con los ojos cansados y vacíos. En la parte superior de su cabeza tenía una zona calva, pero el resto estaba cubierto de cabello largo y descuidado. Sus brazos, que colgaban a los lados, eran tan delgados como el resto de su cuerpo. Me miró, pero más como mira un ciego, sin mirar realmente a nadie. Nuestras miradas se cruzaron unos segundos antes de que él se diera la vuelta lentamente y simplemente desapareciera. ¿Qué demonios fue eso? No pude volver a dormirme después de eso. Ni siquiera quería. Me quedé mirando la puerta el resto de la noche, esperando que no regresara. Avancemos hasta el día en que llegamos al campamento. Era ya la tarde. Nos registramos en el hotel donde íbamos a pasar las noches. Nos dieron 3 habitaciones. Una de ellas era para mi hermano y para mí, y era la más grande. Tenía una enorme cama doble en el centro, frente a la ventana. Y el baño también era grande, de forma rectangular, con la ducha al fondo. Esto es importante por lo que pasó antes de salir a buscar algo de comer. Decidí darme una ducha rápida después de haber pasado 6 horas en un coche, y el resto del tiempo bajo el sol. Esa ducha era justo lo que necesitaba para despejar mi mente. Después hice lo de siempre. Me sequé. Pero fue entonces cuando me di cuenta de que la luz del baño ya no estaba encendida. No es que se hubiera apagado y me quedara en completa oscuridad. Era más bien como si estuviera mirando el interruptor, que estaba en apagado. Pero el cuarto no estaba oscuro. De hecho, brillaba como una vela, pero azulada. Me giré con la toalla aún en la cintura y ahí estaba él, de pie detrás de la cortina de la ducha, entreabierta, mirándome. Estaba detrás, asomándose como un niño intentando asustar a alguien. No habló ni se movió. No hizo nada más que mirarme con la boca entreabierta. Al principio pensé que estaba paralizado, que no podía moverme. Pero entonces la cortina se movió un poco. No mucho, apenas unos centímetros. En cualquier otra situación lo habría descartado como que los ganchos se habían soltado o una corriente de aire. Pero ahora, de pie frente a mi propia maldita pesadilla, claramente despierto, entendí que debía ser algo más que mi imaginación.
algo que mi mente no había inventado. Y cuando la cortina se movió, no dudé en girarme y lanzarme a la manija de la puerta, abriéndola de golpe como si mi vida estuviera en peligro. No volví a entrar en toda la noche. Bueno, por más que aquello me había asustado, uno todavía tiene que comer. Así que fuimos al sitio de comida más cercano que estaba abierto, que en este caso era un McDonald's. No soy muy fanático de la comida rápida en general, así que tuve que tragarme mi orgullo y comerme una hamburguesa. Nos sentamos en una mesa pequeña. No había mucha gente allí, apenas 1 o 2 mesas ocupadas. Teníamos una de nuestras famosas conversaciones sobre absolutamente nada, y yo estaba en medio de explicar por qué mi argumento era el mejor, como en un debate. Pero no podía concentrarme porque cada vez que alguien hablaba, una extraña voz apagada en el fondo del local hablaba al mismo tiempo, muy bajito. No podía entender lo que decía, pero siempre hablaba cuando alguien más hablaba. No lograba concentrarme en el tema porque esa maldita voz murmuraba. Al final no pude más y grité, «¡Cállate!». Todo el lugar se quedó en silencio y yo me quedé ahí, mirando al vacío, avergonzado de mi propia voz. Mis amigos ya sabían de mi pequeño incidente en el baño, así que se dieron cuenta de que algo andaba mal. Al final, seguimos comiendo con conversaciones más pequeñas, hasta que llegó la hora de volver. Avancemos a la segunda noche, la última que pasaríamos allí. Yo era un maestro en las cartas, y esa noche, cuando jugamos, gané la cama grande del centro de la habitación, así que mi hermano tuvo que dormir en un colchón. Hasta entonces había estado durmiendo muy bien. Pero esa noche me desperté. Estaba empapado en un sudor frío y la habitación giraba a mi alrededor. Mi primer pensamiento fue que estaba borracho o drogado. Pero eso fue hasta que vi el único lugar que no era un borrón, la ventana frente a mí. La luna se asomaba y vi la silueta de una persona de pie afuera de esa ventana. Supe que era él porque estábamos en el 6º piso. Nadie podía estar de pie en un borde que simplemente no existía allí afuera. No le vi el rostro, solo su silueta en la luz de la luna, pero sabía que era él. Y por primera vez, sentí que su presencia realmente era amenazante, como si quisiera hacerme daño. Pensé, si cierro los ojos, será lo último que vea. Así que me quedé allí teniendo este duelo de miradas con esa cosa hasta que salió el sol, y la luna se escondió detrás de los tejados, y con ella el hombre. Como podrás imaginar, esto me tenía totalmente estresado al final. No podía mantener los ojos abiertos más de 5 minutos. Pero por suerte, ese era nuestro último día allí, y estaría en un coche durante las próximas 6 horas. Necesitaba descansar de verdad. El viaje de vuelta fue tranquilo y llegamos a casa alrededor de las 11 de la noche. Me fui a la cama casi de inmediato y cuando desperté, el sol ya se había puesto, pero mi habitación no estaba oscura. No, estaba azul. El hombre que me había estado atormentando y aterrorizando los últimos días estaba en mi cuarto, pero esta vez no junto a la puerta. Estaba en mi cama, mirándome desde arriba. Estaba encorvado, como mirando directamente a mi alma. No podía moverme ni respirar. No podía hacer nada más que mirar esos malditos ojos. Nunca antes había experimentado parálisis del sueño. Pero esto no estaba muy lejos de eso. Sentí que pasaron días antes de que el sol asomara sobre el viejo tejado del granero. Momento en que el hombre por fin decidió que ya era suficiente y me dejó a solas con mis propios miedos. Le conté esto a mi madre un par de días después. Ella es alguien que cree en lo sobrenatural y que también ha vivido cosas inexplicables. Me interrumpió después de mi historia y me hizo una pregunta muy extraña. ¿Era alto? Tenía una cicatriz en la mejilla izquierda. Me dejó perplejo esa pregunta, pero simplemente respondí que sí, recordando la cicatriz. Le cruzaba la mandíbula hasta la mejilla izquierda. Su rostro se puso pálido y tragó saliva antes de levantarse y volver con un álbum de fotos viejo. Le temblaban las manos mientras lo revisaba. Me mostró una foto de un anciano de pie junto a un río.
Llevaba un traje oscuro con las mangas demasiado cortas. Incluso a través de la tela gruesa podía ver sus huesos marcándose en los hombros. Y ese rostro que nunca podría olvidar. Pálido y cansado, con una mirada fría en los ojos. Ella dijo que era su padre, mi abuelo, a quien yo nunca había conocido. Se había quitado la vida. Lo encontraron colgado en el granero, en una de las viejas vigas de madera. No sé qué quiere de mí. No lo he vuelto a ver desde aquella última vez en mi habitación. Pero sé por experiencia que si un fantasma sabe que puedes verlo, si lo reconoces e interactúas con él, nunca te deja en paz porque sabe que puede jugar contigo. No siento que esté sobre mi hombro, ni nada de eso. Pero todavía me despierto a veces en medio de la noche mirando mi puerta, esperando verlo allí, de pie, mirándome de vuelta, empezando todo de nuevo. No soy narrador ni mucho menos. Nunca he enviado un relato como este, así que por favor no me juzguen demasiado. Todos estos eventos me ocurrieron personalmente, y juro que no estoy loco. Mis encuentros con lo inexplicable no comenzaron con un gran suceso, sino con un susurro sutil y escalofriante de una presencia que fue creciendo con los años. Estas primeras experiencias ocurrieron todas en mi antigua casa, en Carolina del Sur. Todo empezó cuando era mucho más joven, un adolescente típico. Una noche, el amigo de mi hermano y yo nos quedamos despiertos hasta el amanecer jugando al billar de Yahoo en la computadora. Cuando el sol comenzó a asomarse por las ventanas, alrededor de las 6 de la mañana, decidimos que era hora de dormir. El amigo de mi hermano se desplomó en un sillón y quedó dormido casi al instante. Yo, en cambio, me recosté en el sofá grande, cubriéndome la cara con una manta para bloquear la luz de la mañana. Estaba despierto, solo intentando quedarme dormido, cuando lo escuché. Un crujido claro que venía de mi bañera. Conozco mi casa al derecho y al revés. Esa bañera solo cruje cuando alguien está dentro moviendo su peso. El crujido paró y entonces algo más ocurrió. Algo que me puso los pelos de punta. Sonaba como si alguien estuviera arrastrando lentamente los pies descalzos por el suelo, desde mi baño hasta donde estaba la televisión, a unos 3 metros, si no más. El sonido se detuvo junto al televisor, y con la misma lentitud, comenzó a arrastrarse de vuelta hacia el baño. Y luego, silencio total. Yo estaba completamente despierto bajo la manta, con el corazón latiéndome fuerte, tratando de entender qué acababa de escuchar. No había absolutamente nadie más despierto en la casa. Con los años, las rarezas continuaron. Una noche, lo inexplicable se volvió innegable, y no estaba solo. Estaba acompañando a un amigo hasta la puerta lateral de mi casa, que da a la cocina. Al girar la esquina para entrar a la cocina, los dos nos quedamos congelados. Justo frente a mi refrigerador, claramente visible, estaba una figura que parecía una persona con un sombrero fedora. No era una sombra. Era una silueta definida, sólida y real. Mi amigo y yo nos miramos con los ojos abiertos de par en par, llenos de shock. Y al unísono dijimos, ¿tú también viste eso? En los segundos que tardamos en mirarnos para procesar lo que habíamos visto, giramos la cabeza de nuevo hacia donde estaba la figura, y ya no estaba. Se había desvanecido por completo. Después de esto, otro de mis amigos vino y, bendito sea, revisó toda la casa, cada habitación, cada armario, asegurándose de que nadie hubiera entrado. Pero no había nadie. Nosotros dos lo habíamos visto y luego, simplemente, había desaparecido. Mi casa, al parecer, siempre ha tenido una energía extraña. Con los años ha habido varios eventos inexplicables, construyendo un caso sólido de que algo invisible habita entre sus paredes. Una vez estaba en el dormitorio de mi madre, conversando con ella. De repente, desde arriba, en mi habitación,
Ambos escuchamos claramente el sonido de algo pesado siendo arrastrado por el suelo. Sonaba exactamente como una cesta de ropa al ser empujada. Lo inquietante era que yo no tenía visitas. Mi hermano menor estaba en su propio cuarto, en la planta baja, y todos los perros estaban allí conmigo y con mi madre. No había explicación lógica para ese sonido. Inmediatamente después de escucharlo, subí a mi cuarto. Y, como era de esperar, nada se había movido, nada estaba fuera de lugar. Todo estaba completamente intacto. No era solo yo quien experimentaba cosas. Mi madre también ha tenido sus propias experiencias inquietantes cuando yo no estaba en casa. Me ha contado varias veces que escucha con frecuencia lo que describe como alguien saltando desde mi cama en el piso de arriba. Es un sonido claro y recurrente que oye cuando la casa debería estar vacía. Quizá la evidencia más contundente que tengo, la que incluso hace dudar a los escépticos, son varios EVPs o fenómenos de voz electrónica que he captado. Estas instancias, a diferencia de las demás, ocurrieron en la casa de mi padre en Ohio. Uno de ellos fue completamente por accidente. Estaba grabándome mientras tocaba la guitarra y, al final del video, se escucha claramente, como si fuera una campana, la voz de una mujer diciendo: «¡Tócalo otra vez!». Otro EVP es aún más escalofriante porque fue una respuesta directa. Pregunté en voz alta: «¿Hay alguien parado a mi lado?». Y de inmediato, tan claro como el día, capturé la voz de un hombre diciendo: «Te estoy mirando parado ahí».